Islas Baleares, Palma de Mallorca, España. La capital balear mezcla historia, playa y vida cosmopolita. La imponente Catedral de la Seu, frente al mar, es su icono más reconocible. El barrio de Santa Catalina y el casco antiguo rebosan bares, mercados y galerías. Las playas de Illetas y Cala Major están a un paso del centro. En verano, los festivales de música y arte dan vida a la ciudad, mientras que en invierno Palma se disfruta con calma mediterránea. Palma de Mallorca es una ciudad con una rica historia que se remonta a más de 2,000 años. Fue fundada por los romanos y ha sido gobernada por una variedad de culturas y civilizaciones a lo largo de los siglos. La ciudad fue originalmente llamada Palma por los romanos, quienes la ocuparon por primera vez en el siglo II a.C. Los romanos se dedicaron a desarrollar la isla, alentando la minería de sal y el cultivo de olivos. Cuando el Imperio Romano se desmoronó, Palma se convirtió en parte del dominio bizantino en el año 534 y se administró como parte de Cerdeña. En el siglo VIII, la isla fue atacada por los moros del norte de África y finalmente fue conquistada por el Califato de Córdoba. Durante este tiempo, Palma se convirtió en un centro de comercio y cultura musulmana. A principios del siglo XIII, el rey James I de Aragón reconquistó Mallorca y las otras Islas Baleares, incorporándolas a la corona de Aragón en 1229. Durante los siglos siguientes, Palma se convirtió en un remanso de paz y prosperidad. Sin embargo, en 1891, una enfermedad golpeó los viñedos de la isla, lo que llevó a muchos ciudadanos a emigrar al Nuevo Mundo. El esplendor musulmán de Palma se mantuvo a lo largo de los siguientes 200 años, hasta que las tropas cristianas del rey Jaime I de Aragón la reconquistan el 31 de diciembre de 1229 ampliando sus límites urbanos. Su envidiable emplazamiento geográfico le permitió generar un floreciente comercio con los magrebíes e italianos del denominado Gran Turco, convirtiendo a Palma de Mallorca en un sitio pudiente y codiciado. Esta riqueza generó la multiplicación de edificios, palacios y templos de enorme valor patrimonial que ayudaron a afianzar la fama de la ciudad. Siglo XX y su afianzamiento. A pesar de consolidarse como uno de los destinos turísticos más importantes de Europa gracias a toda una red de espectaculares hoteles, la isla no escapa de la profunda inestabilidad política que arropó a España y Europa, siendo parte importante de la guerra civil desatada en 1936 apoyando al bando franquista. Palma de Mallorca, España. Si bien la isla no fue escenario de los sangrientos y terribles combates de Barcelona o Madrid, Palma de Mallorca sufrió varios bombardeos a principios del conflicto. Después de finalizado el conflicto, la isla retomó rápidamente su impulso económico que llegó a la cúspide durante la década de los años 60, cuando el turismo se convirtió en un auténtico motor socioeconómico al recibir por primera vez más de 1 millón de turistas en un año, cambiando para siempre toda la fisonomía urbana de Palma de Mallorca la llegada del nuevo milenio. Palma de Mallorca llevó a cabo una serie de ambiciosos proyectos a gran escala a nivel urbanístico creando nuevos complejos residenciales, áreas turísticas y la completa restauración de todo el casco histórico. Además de estas obras de envergadura se fundaron museos, galerías, parques y nuevas vías de comunicación, entre ellos el metro, uno de los más modernos de Europa. Alcudia, España. Al norte de Mallorca,
Alcudia combina murallas medievales con kilómetros de playa. Su casco histórico está lleno de calles empedradas, plazas y restaurantes de cocina local. Muy cerca, la playa de Muro es ideal para familias. En verano, los mercados artesanales y conciertos al aire libre animan las noches. Es un destino perfecto para quienes buscan cultura, relax y naturaleza en un solo lugar. Alcudia es una localidad ubicada en la isla de Mallorca, en las Islas Baleares, España. Su historia es rica y variada, habiendo sido influenciada por diversas culturas y civilizaciones a lo largo de los siglos. Desde sus orígenes prehistóricos hasta la actualidad, Alcudia ha jugado un papel fundamental en la historia de Mallorca, y su legado cultural es evidente en sus monumentos, tradiciones y la estructura de la ciudad. El siglo XVIII, la Guerra de Sucesión Española tuvo un fuerte impacto en Alcudia. Durante esta contienda, la villa se posicionó a favor de Felipe V, lo que le valió ciertos privilegios tras la victoria borbónica. No obstante, la ciudad también sufrió los efectos de la guerra, incluyendo la disminución de su población y la decadencia económica. En el siglo XIX, Alcudia comenzó a experimentar cambios significativos con la llegada de nuevas reformas y movimientos ideológicos. La introducción del comercio marítimo a mayor escala y la modernización agrícola trajeron consigo una mejora en la economía local. La construcción del puerto de Alcudia en 1779 fue un hito importante, que marcó el inicio de la expansión comercial y la conexión de Alcudia con el resto de la isla y más allá de los límites de la costa mediterránea en Alcudia. Sóller, España. Un valle rodeado de naranjos y montañas en la Sierra de Tramuntana. El tren de madera que conecta Sóller con Palma es toda una experiencia. Su plaza principal concentra cafés y restaurantes con encanto, mientras que el puerto de Sóller ofrece playas tranquilas y paseos marítimos. La zona es también un paraíso para senderistas, con rutas como la del Barranc de Vinyaraix. La hermosa isla de Mallorca, perteneciente al archipiélago de las Baleares en España, el pueblo de Sóller, es un tesoro histórico lleno de encanto y tradición. Su historia se remonta a tiempos antiguos, ofreciendo una rica mezcla de culturas e influencias que han dejado una profunda huella en su desarrollo. Desde la prehistoria hasta la modernidad, Sóller ha sido testigo de numerosos eventos y cambios que han moldeado su carácter y su identidad. Con la reconquista cristiana de Mallorca por parte de Jaime I de Aragón en 1229 marcó el comienzo de una nueva era para Sóller. La población musulmana local fue desplazada o asimilada, y se inició la reestructuración social y económica del valle bajo la dominación cristiana. La parroquia de San Bartomeu fue fundada en el siglo XIII, convirtiéndose en un símbolo de la nueva fe y consolidando su posición como corazón espiritual y social del pueblo. El siglo XVI trajo consigo tiempos difíciles para Sóller. La piratería se convirtió en una amenaza constante, culminando en el ataque de piratas turcos y argelinos en 1561. Según la leyenda, los habitantes de Sóller, junto con refuerzos del resto de la isla, lograron repeler la invasión en una batalla conocida como la Batalla de Sóller. Esta victoria es conmemorada anualmente con las celebraciones de Esfiró, una recreación festiva que revive este histórico enfrentamiento. En los inicios del siglo XX, Sóller pasó por transformaciones significativas.
El auge del turismo en Mallorca a partir de la década de 1960 trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. El valle, con su clima agradable y su belleza natural, atrajo a numerosos visitantes que buscaban un destino pintoresco y auténtico. A pesar de la afluencia turística, Sóller ha logrado mantener su carácter y tradiciones, combinando de manera armoniosa su patrimonio histórico con las comodidades modernas. En la economía de Sóller ha estado basada en la agricultura, especialmente en el cultivo de cítricos. Las famosas naranjas de Sóller, conocidas por su sabor dulzón y jugoso, siguen siendo un símbolo del valle. La producción de aceite de oliva y almendras también juega un papel importante, con productos artesanales que mantienen métodos de cosecha y producción tradicionales. Al mismo tiempo, el fomento del pensamiento crítico y la innovación permitirá a Sóller adaptarse a los desafíos y oportunidades del futuro. Sóller, con su rica historia, su vibrante cultura y su impresionante entorno natural, tiene un futuro prometedor, siempre que se mantenga el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Mahón, Menorca, España. Capital de Menorca, presume de tener uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Su casco antiguo, de aire británico, invita a pasear entre iglesias, mercados y plazas. Desde Mahón es fácil explorar calas cercanas como Cala Mesquida. En verano, las fiestas de Sant Joan en Ciutadella y Sant Lluís son parte de la tradición menorquina. La gastronomía destaca por la mayonesa y el queso de Mahón. Así es la isla de Menorca que la convierte en encrucijada de diversas corrientes culturales y políticas, que desde siglos, se extienden por todo el Mediterráneo. El interés histórico de la isla culmina en su prehistoria, ya que la isla se halla materialmente sembrada de monumentos megalíticos que la convierten en un vasto museo al aire libre. La Edad de Bronce se caracteriza por sus construcciones, talayotes, navetas, taules, salas hipóstilas, murallas, galerías cubiertas. Más tarde, fenicios y griegos comerciantes dejan nuevos vestigios, y los cartagineses conquistan Menorca y tienen aquí una guarnición. Al mismo tiempo dan nombre a las poblaciones de Magón, actualmente Mahón, y Jamma, Ciudadela, que probablemente eran pequeños poblados prehistóricos, de los que se conservan diversas ruinas como Torre de Engalmés en la población de Alayor Trepucó en Mahón Son Catlar y Torre Bella en Ciudadela. Los romanos conquistaron las Baleares el año 123 a.C. Ellos dieron a Menorca el origen de su denominación actual. Baleares Minor o Minórica, en contraposición con Mallorca. Majorica. La capital romana de la isla fue Magona, Mahón, que gozaba del rango de municipio Flavio Magontano. Además de la Mona, Ciudadela, existía al norte una pequeña población, citada por Plinio, Sanisera, junto al puerto natural de Sanitja. Los romanos abrieron 20 calzadas y dejaron notables vestigios arqueológicos. El cristianismo llegó a Menorca. La famosa carta escrita en febrero de 417 por el obispo Severnos describe minuciosamente una iglesia local bien floreciente. Las varias basílicas que se han hallado demuestran que los cristianos tenían diversos lugares de culto, no solo en las poblaciones, sino en pleno campo y en lugares cercanos al mar. El puerto de Mahón tiene una distancia aproximada de 6 kilómetros y es el segundo puerto natural más grande
del mar Mediterráneo. Este puerto es el más importante de Menorca, ya que permite la realización de actividades de diferentes índoles, comerciales, pesqueras y turísticas. No es de extrañar que haya sido tan importante en la historia este puerto. Este enclave es espectacular sobre todo al atardecer, por lo que no dudes en acudir a algún bar o restaurante al ocaso del día. En el puerto se puede observar el Lazareto de Mahón, edificación perteneciente al siglo XVIII donde se trataban enfermedades infecciosas y pestes que los marineros de aquella época traían consigo al puerto. Ciutadella Menorca, España. Antigua capital de la isla, destaca por su casco histórico de callejuelas estrechas y palacios medievales. El puerto, con terrazas y restaurantes, es uno de los más pintorescos de Baleares. Durante las fiestas de San Joan en junio, Ciutadella se convierte en un hervidero de caballos, música y tradición. Desde aquí se accede fácilmente a calas vírgenes como Macarella y Turqueta. Fue fundada por los cartagineses y se convirtió en sede episcopal en el siglo IV. Tras haber estado gobernada por los moros con los nombres de Medna el Jezra árabe y Medna Menda durante varios siglos, Ciutadella fue reconquistada durante la Reconquista por hombres al servicio de Alfonso III y pasó a formar parte de la Corona de Aragón. Durante la Edad Media, se convirtió en un importante centro comercial. El 9 de julio de 1558, los turcos, al mando de Pillale Pasa y Turgut Reis, con una poderosa armada turca de 140 barcos y 15.000 soldados, sitiaron la ciudad durante 8 días y la diezmaron. La ciudad fue defendida por solo unos pocos cientos de hombres. Los 3.099 habitantes de Ciutadella que sobrevivieron al asedio fueron llevados como esclavos a Turquía junto con otros habitantes de los pueblos de los alrededores. En total, 3.452 residentes fueron vendidos como esclavos en los mercados de esclavos de Estambul, Constantinopla, Turquía. Ciutadella es, en esencia, mediterránea. No solo por rozar la costa oeste de la isla y abrazar gran parte del poniente, sino por su intrínseca relación con el mar, conexión latente desde tiempos inmemoriales, y que, a día de hoy, se refleja en su sector pesquero, pero también en la sal que baña las calles, el mercado central que a diario acoge las capturas y en los platos que llenan los restaurantes tanto del puerto como de la ciudad. Cultura e historia se funden en sus calles empedradas. Las numerosas manifestaciones religiosas dan fe del pasado peso eclesiástico, culminado en la Catedral de Santa María. Mientras, cada junio se convierte en capital del archipiélago, bajo el flujo de la noche más corta del año, San Joan. Ciutadella está rodeada de playas y calas y basta con recorrer pocos kilómetros para alcanzar pequeños rincones paradisíacos. Ciudadela tiene mucha historia, ya que ha sido dominada por diferentes culturas como la romana o la musulmana. Esta dominación se hace visible a través de los restos arqueológicos y de sus calles. Este mágico legado hace que Ciudadela sea hoy la urbe con mayor número de habitantes en la isla de Menorca y una de las más bonitas de España. Hace muchos años fue la capital de la isla. Los edificios emblemáticos que conserva son una muestra de su intensa actividad. Hasta terminar el siglo XIX, la ciudad se mantuvo amurallada completamente y hoy en día se conservan 2 tramos de esta muralla.
Dentro de este centro antiguo encontramos muchos de los edificios más importantes, como la catedral, el ayuntamiento, el mercado o el palacio de Torresaura. Una casa señorial de grandes dimensiones con ventanas pequeñas y muchos ornamentos. Aparte, descubrirás un montón de restaurantes, bares y comercios en esta zona. La plaza de Sborn es un ejemplo de ello. Esta plaza es un lugar recomendable donde hacer una parada, reponer fuerzas tomando algo y después continuar hacia el castillo de San Nicolás y el puerto. Hay la opción de contratar un tour guiado para hacer una ruta por los edificios históricos y los lugares de interés de Ciudadela, o ir por libre para conocerlos en la Ciudadela de Menorca. Ibiza, ciudad de España. Famosa mundialmente por su vida nocturna, la capital ibicenca también ofrece un precioso casco histórico. Dalt Vila, patrimonio de la humanidad, con murallas renacentistas y vistas al mar. Sus calles empedradas están llenas de tiendas y bares con encanto. Desde el puerto parten barcos hacia Formentera, perfecta para una escapada de día. En verano, los clubs y festivales convierten a Ibiza en epicentro de la música electrónica. Ibiza y Formentera tienen una larga y colorida historia que se remonta a miles de años. A lo largo de ese tiempo, han servido de crisol de culturas de todo el Mediterráneo y el norte de África. Este largo y distinguido pasado es el trasfondo de la sociedad multicultural de las islas hoy en día. Junto con Mallorca y Menorca, así como más de 40 islotes, Ibiza y Formentera forman parte de las Islas Baleares. Situadas en el mar Mediterráneo occidental, a unos 150 km frente a la costa este de España. Hay pruebas que parecen indicar que Ibiza estuvo poblada por los mismos habitantes de la Edad del Bronce que las demás Islas Baleares, en concreto, Menorca. Esto data la ocupación humana en Ibiza y Formentera en hace más de 3000 años. Los restos de enterramientos en Formentera y las pinturas rupestres encontradas en Ses Fontaneles, norte de San Antonio, así como una serie de discos y hachas de bronce cerca de San Juan y San Agustín respaldan esta afirmación. Los muros de piedra seca se han construido por todas las civilizaciones antiguas que han existido por el Mediterráneo, incluidos los fenicios, los cartagineses, los griegos, los romanos y los moros, puesto que estas civilizaciones reconocían la importancia de cultivar los terrenos rocosos y escarpados para la agricultura. Durante la Edad Media, el uso de los muros de piedra seca continuó. Las piedras debían recogerse de los campos de todos modos para poder cultivarlos. Después, se usaban para construir muros de separación, o en terrenos en pendiente, para fortificar los lados de las terrazas. A lo largo de los siglos XIII al XV, el control de España fue arrebatado a los musulmanes por una serie de campañas militares emprendidas por los reinos cristianos del norte de España. El 8 de agosto de 1235, Ibiza fue conquistada por una fuerza organizada por el soberano de la Corona de Aragón, Jaume I. La población musulmana local fue deportada, y llegaron cristianos de Cataluña para sustituirlos. Ibiza es una preciosa isla situada en el mar Mediterráneo y que, junto a Mallorca, Menorca, Formentera y otros islotes, forma parte del archipiélago y comunidad autónoma de las Islas Baleares. La isla es conocida por sus hermosas playas de aguas cristalinas y color azul turquesa y es un destino turístico de renombre que atrae a visitantes de todo el mundo. Cuenta con variedad de clubes de playa en los que tomar cócteles y presenciar las más espectaculares puestas de sol.
Si buscas diversión luego de la playa, Ibiza la tiene. Cuenta la isla con una vibrante vida nocturna, para lo cual dispone de una amplia variedad de clubes y discotecas donde disfrutar de la mejor música electrónica hasta el amanecer. Además, tiene un importante patrimonio cultural e histórico que vale la pena descubrir, como la ciudad amurallada de Dalt Vila, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, España. Capital compartida de Canarias, es una ciudad vibrante con una mezcla de modernidad y tradición. Destaca el Auditorio de Tenerife, obra de Calatrava, y el animado mercado de Nuestra Señora de África. Cada febrero se celebra el Carnaval, uno de los más famosos del mundo. Desde Santa Cruz puedes acceder fácilmente a playas como Las Teresitas o explorar el Parque Rural de Anaga. La historia de las Islas Canarias comienza con el desarrollo de las islas durante 36 millones de años debido al vulcanismo submarino. Los diversos estratos rocosos pueden servir para nombrar esta época. La actividad volcánica hizo que las islas surgieran del mar como montañas volcánicas. Fuerteventura es la más antigua de las islas, con 22 millones de años, y le siguen Lanzarote, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife. Las islas más nuevas son La Palma y El Hierro. La diferencia de tiempo entre el desarrollo de las distintas islas fue siempre de millones de años. Las Islas Canarias fueron objeto de mitología incluso antes de ser descubiertas. Eran una tierra desconocida y legendaria frente a la costa de África que servía de escenario perfecto para las emocionantes hazañas de los dioses griegos. Las Islas Canarias también estaban vinculadas a la Atlántida hundida. Los registros históricos de navegantes y geógrafos cartagineses y griegos del siglo V a.C. proporcionan las primeras aproximaciones a la historia de las Islas Canarias. El nombre de Canarias aparece por primera vez en un informe del oficial romano Plinio Mayor, que también afirma que estas islas son las islas de los bienaventurados. Plinio Mayor afirma que el nombre de Canaria proviene de unos enormes caninos de nombre latino canis que fueron robados en su día de la isla de Gran Canaria por oficiales del rey de Mauritania. Los escritos de Plinio Mayor se basan principalmente en la información del rey de Mauritania, que se afirma que visitó las islas alrededor del año 40 a.C. El escudo de las Islas Canarias incluye ahora dos grandes perros. En cambio, el origen del nombre de Canarias sigue siendo un misterio. El oficial romano también buscó otros relatos marítimos para averiguar dónde estaban las Islas Canarias. Pomponio Mela, cosmógrafo romano, fue el primero en señalar la ubicación geográfica exacta. Romanos y púnicos se quedaron en la isla, según los hallazgos arqueológicos. Los navegantes españoles comenzaron a interesarse por las Islas Canarias en el siglo XIV. A Lanceloto Malocello se le atribuye el descubrimiento y la conquista de Lanzarote, la isla que lleva su nombre. Este acontecimiento es significativo en la historia de Canarias, ya que fue la primera vez que los europeos visitaron las islas. El normando Jan de Bettencourt adquirió la posesión de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro en nombre de los reyes de Castilla en 1402, lo que suele considerarse la conquista de las Islas Canarias. El resto de las islas fueron tomadas y gobernadas a lo largo de los siglos siguientes por diversos dominios españoles. Las oportunidades agrícolas de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma despertaron el interés de los españoles. La conquista fue una época de opresión, y en algunos casos, de esclavitud para los guanches.
Cristóbal Colón, el descubridor del Nuevo Mundo, está indisolublemente ligado a la historia de las Islas Canarias. Visitó las islas de La Gomera, Gran Canaria y El Hierro en su camino hacia América. Las estructuras sociales se vieron alteradas a raíz de la conquista española. Se produjo una inmigración procedente de Europa, lo que supuso un cambio en las normas culturales. La agricultura era la fuente de ingresos más importante. La población se dividía en tres estratos: nobles y clérigos, clase media y trabajadores dependientes de diversos grupos. La piratería fue una amenaza continua para las Islas Canarias en el siglo XVI, con numerosos esfuerzos de los franceses, holandeses, argelinos e ingleses por apoderarse de las islas. Gran Canaria, Tenerife y La Palma eran ya entonces centros económicos clave para la importación y exportación internacional. El dictador español Francisco Franco, nombrado comandante militar en las Islas Canarias, tras un intento de golpe de Estado en 1936, desempeña un papel importante en la historia política de las Islas Canarias. Desde 1939 hasta su muerte en 1975, Franco gobernó España y, por tanto, las Islas Canarias bajo un régimen dictatorial. Este año, las Islas Canarias se fijaron una nueva meta: la democracia, la independencia y el autogobierno. Era el año 1982, y por fin había llegado el momento. Las Islas Canarias fueron designadas como Comunidad Autónoma Española. Canarias es miembro de la Unión Europea desde 1992. Santa Cruz de Tenerife. San Cristóbal de la Laguna, España. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Fue la primera capital de Tenerife y hoy es un centro universitario con mucho ambiente. Sus calles coloniales llenas de color recuerdan a las ciudades de Latinoamérica que inspiró. Es ideal para disfrutar de restaurantes y cafés con encanto. Desde aquí es fácil adentrarse en los bosques de Laurisilva de Anaga. San Cristóbal de la Laguna tiene un valor universal y excepcional por la concepción de su plano. Este conjunto histórico es el arquetipo de la ciudad-territorio. Es el primer ejemplo de ciudad no fortificada, concebido y construido según un plano inspirado en la navegación, la ciencia de la época. Su espacio está organizado según un nuevo orden social pacífico inspirado por la doctrina religiosa del milenio que suscita el año 1500. El plano de la ciudad se lee como el mapa estelar, en que los puntos corresponden con puntos particulares de la ciudad y a las relaciones entre ciertos de estos puntos y un todo. Tiene un significado simbólico y se interpreta como una carta marina o un mapa de constelaciones de la época. La laguna es, por todas sus características, precedente directo de las nuevas fundaciones urbanas americanas. La que fuera primera capital del archipiélago conserva además en buen estado cerca de 600 edificios de arquitectura mudéjar y su trazado original, y es un ejemplo vivo del intercambio de influencias entre la cultura europea y la cultura americana, con la que ha mantenido un vínculo constante. Todo ello lleva a que el 2 de diciembre de 1999, el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reunido en Marrakech, Marruecos, hiciera pública su aprobación del título de Patrimonio de la Humanidad para la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Puerto de la Cruz, España. Ubicada en el norte de Tenerife, es conocida por el lago Martiánez diseñado por César Manrique y por el Loro Parque,
uno de los zoológicos más destacados de Europa. Su casco antiguo combina plazas acogedoras, tiendas y restaurantes típicos. Es un destino ideal para quienes buscan un ambiente relajado y con tradición. Pero Puerto de la Cruz siguió formando parte de la Orotava hasta mediados del siglo XVII, en el que los vecinos comienzan a manifestar su voluntad de constituirse en un lugar diferenciado o separado, recibiendo la autorización por parte de la Real Audiencia poco después de 1648, lo que supone, en la práctica, la posibilidad de nombrar alcalde pedáneo. De esta forma, la Real Provisión de Felipe IV, que entra en vigor el 3 de mayo de 1651, se nos presenta como un punto de inflexión muy significativo en el nacimiento de Puerto de la Cruz, siendo esta fecha para muchos como la referencia de la fundación de la ciudad. Pero conozcamos con un poco más detalle la evolución histórica de nuestro municipio. Puerto de la Cruz está viviendo uno de sus mejores años en lo que a llegada de visitantes se refiere. En consonancia con lo que está ocurriendo en toda Canarias, donde se están produciendo registros inéditos, la localidad que fue pionera de la actividad turística en España parece estar recuperando el tono. También en los ingresos derivados del turismo, que se han disparado, y con expectativas de mejora. Pero soporta algunos lastres importantes que le restan competitividad y atractivo. El siglo XXI presenta nuevos retos y oportunidades para Santa Cruz de Bezana. El cambio climático, el desarrollo sostenible y la necesidad de mejorar la infraestructura son temas cruciales que requieren atención. La integración de tecnologías avanzadas y la promoción de una economía basada en el conocimiento y la innovación también están en el horizonte. La comunidad de Santa Cruz de Bezana se dedica a trabajar de manera conjunta para abordar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan, con el objetivo de asegurar un futuro próspero y sostenible para las futuras generaciones para el Puerto de la Cruz. Las Palmas de Gran Canaria, España. Una de las capitales del archipiélago, combina la playa de las canteras con un casco histórico vibrante en el barrio de Vegueta. La ciudad es famosa por su carnaval, su ambiente cosmopolita y sus museos, como la Casa de Colón. Además, es un punto perfecto para explorar el resto de Gran Canaria. El 24 de junio de 1478 es la fecha de fundación de la ciudad. En poco tiempo, el Real de Las Palmas pasó de bastión militar desde el que se inició la conquista de Gran Canaria a floreciente villa, donde hoy se ubica la ermita de San Antonio Abad y la Casa de Colón, hincaron los castellanos sus pendones. Finalizada la conquista de la isla, 6 años después, se dio inicio a la colonización con el reparto de tierras y la introducción de la caña y la fabricación de azúcar destinada a los mercados europeos. Es este cultivo el que determina el primer impulso económico, demográfico y urbanístico importante de Las Palmas de Gran Canaria. Permite el salto al otro lado del Guiniguada y da lugar a la formación de Triana, un barrio, desde sus comienzos, comercial y marinero, pues también aquí en el actual Parque de San Telmo se ubica el primer puerto. Durante siglos, la capital Gran Canaria se limitó a una y otra zona, debido a las murallas que sirvieron para su defensa ante la multitud de ataques piráticos que padeció en los siglos XVI y XVII. Así, mientras en octubre de 1595 las milicias de Canarios rechazaron la embestida de 27 navíos, capitaneados por los
británicos John Hawkins y Francis Drake. En junio de 1599, los holandeses, al mando de Van der Does, protagonizaron uno de los episodios más trágicos de nuestra historia, con el saqueo y el incendio de las edificaciones más representativas. La industria de la cochinilla y la construcción del nuevo puerto en el 19 sacan a la ciudad del largo letargo de los siglos anteriores, solo amortiguado por las innovaciones de la Ilustración. A mediados de centuria la ciudad comienza a extenderse hacia la bahía de la isleta, hacia el actual Puerto de la Luz, cuya construcción en 1883 propició la modernización de la ciudad. Sin el puerto, Las Palmas de Gran Canaria sería otra. Por el mar llegaron los viajeros y los pobladores que han ido conformando la imagen abierta y amable de los palmenses. Castellanos, flamencos, genoveses y portugueses buscaron aquí tierras libres para asentarse, hicieron parada de camino a América o emplearon la ciudad como plataforma tricontinental. Las Palmas de Gran Canaria es un crisol de razas y culturas, una sociedad cosmopolita. La ciudad de Las Palmas fue fundada el 24 de julio de 1478 por Juan Rejón, conquistador que estableció un campamento militar en el margen derecho del barranco de Guiniguada, desde el que dirigió la toma del resto de la isla por orden de los reyes católicos. Este primer lugar de asentamiento dio origen al barrio de Vegueta, el más antiguo. Desde este núcleo la ciudad comenzó a extenderse, al tiempo que se expandía la colonización cristiana de la isla, con la introducción del cultivo de la caña y la fabricación de azúcar. En 1485 Las Palmas recibió el título de villa. El peligro de ataques piratas, como los sufridos a cargo de Van der Does, Hawkins y Drake, hizo que la villa se mantuviera dentro de los límites de las murallas durante varios siglos. A mediados del 19, la ciudad se extendió en dirección a la bahía de la isleta, que cuenta actualmente con el Puerto de la Luz. Su construcción, que comenzó en 1883, marca el inicio de la modernización de la ciudad, reformando por completo el entramado urbano. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico. Destaca su catedral, cuya construcción se inició en el año 1500 dirigida por Diego Alonso Montuade. También son notables el Museo Diocesano de Arte Sacro, la Casa Regental, el Palacio Episcopal y la Casa Consistorial. Otras construcciones religiosas son la Iglesia de Santo Domingo, del siglo XVI, la Iglesia de San Francisco, del XVII y la Ermita de San Antonio Abad, del XV pero reconstruida en el XVII. Las Palmas participó en el viaje de descubrimiento americano, pues en ella hizo escala Colón. Actualmente se conserva el edificio en el que se alojó, ahora Casa Museo de Cristóbal Colón, manteniéndose la planta, el pozo y una portada, muy retocada, de cantería gótica amarilla en Las Palmas de Gran Canarias. Maspalomas, España. Situada al sur de Gran Canaria, es conocida por sus extensas dunas que forman un paisaje único junto al mar. Además de sus playas, ofrece un ambiente animado con restaurantes, bares y centros comerciales. Es un destino muy popular entre quienes buscan sol y ocio durante todo el año. La llegada del hombre a la Luna el 16 de julio de 1969 marcó un hito gracias, en parte, a la gran contribución de España en el programa Apolo de la NASA. De hecho, según asegura el representante de la NASA en España, Antoni Carro,
La historia de Apolo empezó en Maspalomas, localidad canaria donde se construyó, en 1961, la primera estación espacial de la agencia estadounidense en suelo español para sus misiones, entre ellas, la de la llegada a la Luna. Para esta futura misión, España tiene un papel muy importante. De hecho, se están construyendo 2 antenas en la única estación espacial gestionada por la NASA en España, situada en Robledo de Chabela, Madrid. Así se puede visitar en Maspalomas. Agaete, España. Agaete es un encantador municipio situado al noroeste de la isla de Gran Canaria, una de las islas que conforman el archipiélago canario en España. Con una superficie de aproximadamente 45 kilómetros cuadrados. Agaete se encuentra a unos 30 kilómetros de la capital insular, Las Palmas de Gran Canaria, y está rodeado por el Océano Atlántico al norte y por majestuosas montañas al sur. Esta ubicación privilegiada le confiere una belleza paisajística única y una gran diversidad natural. Con el topónimo Agaete, las crónicas de la conquista de Gran Canaria hacen referencia al poblado principal del bando o cantón aborigen asentado en el actual término municipal de igual denominación, en la banda de poniente de la isla. El topónimo prehispánico aparece como Lagaete durante todo el período moderno, para retornar posteriormente a su primitivo origen. El primer ocupante del territorio fue la comunidad aborigen integrada desde el punto de vista social y político en el Guanartemato de Gáldar, a raíz de la fragmentación del territorio insular en 2 reinos en fechas próximas al inicio de la conquista castellana 1478. La gran cantidad de yacimientos arqueológicos encontrados en esta localidad confirman la existencia de importantes asentamientos prehispánicos anteriores a la conquista de Gran Canaria, así como el interés que despertaba Agaete dentro del Guanartemato de Gáldar, debido, fundamentalmente, a su ubicación costera y a la gran riqueza de recursos de sus valles. Las investigaciones arqueológicas realizadas hasta el momento sobre un patrimonio que ha sufrido un deterioro continuado a lo largo de los siglos, atestiguan la riqueza de su sociedad aborigen. Destaca la gran necrópolis del Maipes de Agaete, con más de 1 millar de túmulos, cuyo trazado reproduce el modelo tumular característico de las áreas de Malpaís, viendo así Agaete. Arrecife de Lanzarote, España. Capital de Lanzarote, es una ciudad costera con encanto. El Castillo de San Gabriel y el Charco de San Ginés son sus principales atractivos. Es también la puerta de entrada al resto de la isla, donde destacan el Parque Nacional de Timanfaya y las obras de César Manrique. Alojarse en Arrecife permite combinar vida local y excursiones por toda la isla. Lanzarote es fascinante y se remonta a miles de años atrás. Antes de la llegada de los primeros pobladores, la isla estaba deshabitada y su geología única se había formado a través de la actividad volcánica. Desde la llegada de los primeros pobladores prehispánicos en el siglo I a.C. hasta la actualidad, Lanzarote ha sido habitada y conquistada por diferentes culturas y civilizaciones, incluyendo a los romanos, los árabes, los normandos y los españoles. Cada una de estas culturas ha dejado su huella en la isla, contribuyendo a su rica y diversa identidad cultural. En las siguientes secciones, se profundizará en cada una de las épocas históricas que han marcado la historia de Lanzarote. El modo de vida anterior a la conquista giraba en torno al pastoreo, aunque también se cultivaba
cebada y trigo de los que, una vez tostados y molidos, se obtenía harina de gofio, elemento esencial de la dieta alimenticia de los aborígenes. Vivían fundamentalmente en cuevas, y a veces, construían chozas. Un tipo de vivienda singular en la isla era la casa honda. Gruta subterránea formada por la acción volcánica, de escasa altura y que, por lo general, contaba con una boca de entrada y otra de salida. También disponían de construcciones de utilidad pública, como el tagoror, de planta circular y oval rodeada de un pequeño muro de piedra seca, en cuyo interior se reunían los ancianos o consejeros para deliberar sobre asuntos políticos e impartir justicia. Vestían con pieles, la tierra era común y eran pacíficos. Creían en un solo Dios, tenían leves y jueces. Embalsamaban a sus muertos. Un aspecto que resalta el sentido de comunidad entre los aborígenes. Lanzaroteños se aprecian la pesca con redes y juncos, en la que participaban hombres y mujeres apaleando el agua, para conducir los peces a la red, cercándolos. La pesca se repartía a partes iguales entre todos los participantes de Lanzarote. Puerto del Rosario, Fuerteventura, España. Capital de Fuerteventura. Ofrece playas urbanas tranquilas y un ambiente relajado. Es el punto de partida ideal para explorar la isla, famosa por sus dunas de corralejo y sus playas kilométricas. En la ciudad destacan su puerto y el Ecomuseo de la Alcogida. Es un destino perfecto para combinar descanso y aventura. La municipio de Puerto del Rosario alberga la capital de la isla de Fuerteventura. Está ubicada al norte de la isla, y linda con La Oliva por el norte, y Antigua y Betancuria por el sur. Su población estimada supera las 35.000 personas, siendo el término municipal más poblado de la isla de Fuerteventura, con más de 30,000 habitantes. En sus dominios la isla cuenta con el aeropuerto del Matorral y el puerto de Cabras, alrededor del cual, hace varios siglos comenzó a crecer la localidad. Es el puerto desde donde parten y donde llegan cruceros o ferries de otros puntos de las islas. La capital en el noreste fue fundada alrededor de 1800 con el nombre de Puerto de Cabras. La ciudad se hizo cada vez más importante a medida que el puerto se convirtió en un importante centro de mercancías producidas en la isla. Después de todo, el puerto de Cabras era la ciudad más grande de la isla y, de consecuencia, fue declarada capital. Hasta 1957, la ciudad llevaba su nombre algo irrespetuoso. Luego pasó a llamarse Puerto del Rosario. Costa Cantábrica, Santander, España. Historia de Santander se remonta a la época romana, cuando era conocida como Portus Victoriae Iuliobrigensium. Durante la Edad Media, Santander prosperó como puerto para el comercio de lana y fue invadida por los vikingos en el siglo IX. La ciudad también fue un importante centro de pesca de ballenas y tiburones en el siglo XVI. Durante la Guerra de la Independencia, Santander fue ocupada por las tropas francesas. En el siglo XIX, se convirtió en uno de los principales puertos de España para la exportación de hierro y acero. Durante la Guerra Civil Española, Santander sufrió graves daños, pero fue restaurada en la década de 1940. La capital cántabra combina elegancia y mar. Destacan la bahía, considerada una de las más bellas del mundo, la Playa del Sardinero y el Palacio de la Magdalena. La ciudad cuenta con museos como el Centro Botín, que fusiona arte y arquitectura contemporánea. En verano, las playas urbanas se llenan de ambiente, y el
Paseo Marítimo invita a recorrerla a pie o en bicicleta. La historia de Santander, una de las ciudades más importantes de España, se remonta a la época prehistórica. La ciudad se encuentra en la costa norte del país, en la comunidad autónoma de Cantabria, y ha sido un importante puerto comercial y pesquero durante siglos. A lo largo de su historia, Santander ha sido testigo de numerosas invasiones y conquistas, desde los romanos hasta los musulmanes y los vikingos. En el siglo XIX, la ciudad experimentó un gran auge gracias al comercio con América y al turismo de la aristocracia europea en la costa cantábrica de Santander. Comillas, España. Un pequeño pueblo costero con gran valor arquitectónico. Aquí se encuentra el Capricho de Gaudí, una de sus obras modernistas más singulares. Su playa amplia y tranquila es perfecta para relajarse, mientras que su casco histórico conserva palacios y casonas montañesas. Comillas, combina cultura, mar y tradición en un entorno pintoresco. La villa de Comillas se encuentra en la costa occidental de Cantabria, una de las regiones más bellas y menos exploradas del norte de España. Este pintoresco municipio está situado a unos 48 kilómetros de Santander, la capital de la región, y a orillas del mar Cantábrico, lo que le confiere un encanto natural y una ubicación estratégica que ha atraído tanto a turistas como a historiadores durante siglos. Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1985, se distingue por su rica historia, su arquitectura única y sus paisajes espectaculares, lo que la convierte en uno de los destinos imprescindibles para quienes visitan Cantabria. Una de las razones por las que ha alcanzado una gran notoriedad es por su apodo de Villa de los Arzobispos. Este título honra a los 5 prelados nacidos en la villa durante los siglos XVII y XVIII, quienes ocuparon importantes diócesis dentro del ámbito eclesiástico español. Esta tradición de altos cargos religiosos dejó una huella profunda en la historia de Comillas. Y es posible notar la influencia de esta herencia en la arquitectura de la villa y en algunos de sus monumentos más emblemáticos. La nobleza y la Iglesia fueron los motores que impulsaron el desarrollo de la villa, transformándola en un centro cultural y artístico en la región. En términos de patrimonio histórico, es un lugar único en Cantabria, ya que alberga una combinación de monumentos medievales, renacentistas y, especialmente, modernistas, lo que la convierte en una de las villas más representativas del estilo modernista en toda España. La arquitectura destaca por su singularidad, y uno de los principales ejemplos de este legado es el Capricho de Gaudí, diseñado por el famoso arquitecto Antoni Gaudí. Este edificio, construido entre 1883 y 1885, refleja la visión innovadora de Gaudí con su colorido y peculiar diseño, que incluye formas orgánicas y detalles decorativos que parecen sacados de un cuento de hadas. Este capricho fue encargado por Máximo Díaz de Quijano, un indiano que quería mostrar su riqueza y prestigio, y se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la villa de Comillas. Santillana del Mar, España. Conocida como la Villa de las Tres Mentiras porque ni es santa, ni llana, ni tiene mar, es uno de los pueblos más bonitos de España. Sus calles empedradas y casonas medievales transportan al pasado. A pocos kilómetros se encuentran las cuevas de Altamira, con pinturas rupestres. Patrimonio de la humanidad. Es un destino ideal para una escapada cultural e histórica.
Santillana del Mar se remontan al S8, época en la que un grupo de monjes que llevaban consigo las reliquias de una mártir llamada Juliana, se asentaron en una zona deshabitada cerca de la aldea de Planes, situada a los pies del monte Vispieres. Esos monjes construyeron una pequeña y sencilla ermita en la que expusieron las reliquias que habían transportado. En ese momento comienza un proceso de apropiación de tierras, donaciones, de los fieles y privilegios concedidos por el reino asturleonés para el fomento de la repoblación de la zona. Todo esto contribuyó al establecimiento de un cenobio, regido por un abad, y en torno al monasterio se fueron construyendo edificios que servían de cobijo para los agricultores, dando lugar a una villa que tomó el nombre del centro religioso, Sancta Luliana, la actual Santillana. Perteneciendo al reino asturleonés, va adquiriendo una progresiva importancia jurídica y administrativa, dando origen a que a partir del año 1100 aparezca en los documentos de la época, como Concejo de Santillana de Camesa, que sería el origen de las Asturias de Santillana. La abadía experimenta una importante expansión económica gracias a una serie de privilegios reales y a la abundancia de donaciones, que contribuye a la ampliación del dominio señorial. Por esta época ya es recogida Santillana como lugar de parada de los peregrinos que se dirigen a Santiago. Este proceso de expansión económica y cultural culmina en el año 1209 cuando Alfonso VIII concede a Santillana el fuero en Santillana del Mar en Cantabria, tierras de Castilla-La Mancha, Toledo, España. La ciudad de las tres culturas deslumbra con su casco histórico patrimonio de la humanidad, donde conviven iglesias, sinagogas y mezquitas. El alcázar domina la ciudad y la catedral primada. Es una de las más impresionantes de España. Perderse por sus callejones medievales es una experiencia única. De noche, las vistas desde el mirador del valle son inolvidables. El corazón de España y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, la ciudad medieval de Toledo ha dejado una huella imborrable en la historia del país. Con una importancia estratégica y cultural indiscutible, esta milenaria ciudad ha sido testigo y protagonista de grandes momentos que han moldeado la identidad y el desarrollo de España. Además, Toledo es reconocida como un lugar de encuentro entre diferentes culturas, convirtiéndola en un verdadero tesoro multicultural que ha dejado una herencia valiosa para las generaciones actuales y futuras. En este artículo, exploraremos la importancia de Toledo, su historia en la Edad Media y su relevancia como ciudad de las tres culturas. Las estrechas y empedradas calles del casco histórico se iluminan con la tenue luz de los faroles mientras las imágenes, muchas de ellas obras maestras del arte sacro, son portadas en procesión por cofradías centenarias. Destacan pasos como el Cristo de la Vega, el Cristo Redentor y la Virgen de la Amargura, que desfilan en un ambiente de recogimiento, solo interrumpido por el sonido solemne de tambores y carracas, recorriendo así el lugar de Toledo. Cuenca, España. La ciudad de Cuenca, situada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, es una de las ciudades con más historia en España. Su ubicación estratégica en la meseta central, rodeada por montañas y cortados, ha hecho que la ciudad haya sido habitada desde tiempos prehistóricos. A lo largo de su historia, Cuenca ha sido habitada por diversas culturas, desde la época romana hasta la Edad Media, pasando por la época visigoda y la conquista musulmana.
La ciudad es famosa por su casco histórico medieval, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Entre sus monumentos destacan la Catedral de Santa María y San Julián, el Convento de San Pablo, la Torre de Mangana, el Puente de San Pablo y las Casas Colgadas. La ciudad vieja de Cuenca es Patrimonio de la Humanidad. Sus callejuelas empinadas llevan a miradores espectaculares sobre la hoz del Huécar. La catedral de estilo gótico temprano y el Museo de Arte Abstracto Español son paradas imprescindibles. La ciudad también es un destino gastronómico con platos como el morteruelo. A la llegada de los cristianos, la población en Cuenca comienza a crecer de manera sostenida. La economía local se ve impulsada por la ganadería pero, principalmente, por la producción textil. Se calcula que en esta época la población de la ciudad ascendía a los 15.000 habitantes, y la de los alrededores a los 250.000, incluso más que los que hoy habitan la zona. El buen estado de la economía se vio reflejado en la arquitectura. Se construyeron en esta época el Palacio Episcopal, varios conventos, el Colegio de San José y Santa Catalina y el famoso Puente de San Pablo donde verán en la ciudad de Cuenca.